Una mañana con futuro. Buenas razones. Riverón. En la 2x4. 100 años de uno de los hechos más importantes en la historia educativa de Argentina, la reforma, así política, pero con consecuencias educativas de gran impacto. La reforma universitaria. Lo hemos convocado al doctor Diego Barovero para que nos ayude a entender cuáles son los principales legados de aquel movimiento tan importante en 1918. Diego, buenos días. Nacho saluda, ¿qué tal? Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Para vos y para la familia, un excelente 2018 y aquel proceso tan particular, ¿no? Que termina con la reforma. ¿Cómo se gestó y cuál es hoy su principal legado, Diego? Bueno, primero gracias y también feliz año para vos, para la familia y todo el equipo de Buenas Razones y de la 2x4. Es importante el recuerdo de la reforma universitaria porque está en el contexto de un país que hace 100 años atrás empezaba un proceso fuerte de democratización, de inclusión social y económica, a partir del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, por ser el primer presidente elegido por el pueblo, a virtud de la ley Sáenz Peña, y la reforma se enmarca también en el mundo universitario como tal vez como el ícono cultural y educativo de esa democratización, ese reclamo que surge en la Universidad Nacional de Córdoba, que apuntaba fundamentalmente a mejorar no solamente la participación y el funcionamiento de las universidades, sino también a mejorar la calidad de la educación, porque no olvidemos cuáles son los planteos que inician los estudiantes de la Universidad de Córdoba. No solamente la autonomía fundamental, importante de la universidad en sus mecanismos institucionales, el cogobierno donde coparticiparan del gobierno no solamente los profesores, sino los egresados de la universidad y los alumnos de la universidad, la extensión universitaria como ámbito de extensión cultural, que la universidad no solamente tenía un fin de enseñanza, sino también de transmisión de cultura y de conocimientos. Y algo muy importante, que hoy me parece que adquiere una relevancia fundamental todavía en función del tiempo que nos toca vivir, que es la cuestión de la libertad de cátedras y la periodicidad de cátedras, la cuestión de los concursos, no la herencia de las cátedras, es decir, no las castas universitarias. Bueno, eso Yrigoyen lo apoya firmemente y lo implementa y se termina convirtiendo en una verdadera política pública de Estado que funda Hipólito Yrigoyen y que luego tiene una continuidad a través de las décadas, no solamente en la República Argentina, sino que incluso sirvió de modelo más allá de las fronteras y fue tomado como un modelo de matriz de creación de universidades y de sistema universitario en América Latina y en el mundo. Todavía, 50 años después, el Mayo francés reivindicaba principios y legados que habían sido planteados o, si se quiere, de alguna manera diseñados en la reforma universitaria. Y por eso tan importante es el decreto 5 del 2018 que acaba de publicarse ayer en el boletín oficial del presidente de la Nación, el ingeniero Macri, reivindicando este año, el 2018, como el año del centenario de la reforma universitaria. Claro, lo importante, que además la autonomía, que es un dato importante, cuando en estos 100 años, cuando la universidad perdió autonomía o fue atacada la autonomía, es cuando más problemas tuvo. Y vos fíjate que el emblema de eso fue la noche de los bastones largos, ¿no? Tremendo. Arrasar con la cultura, arrasar con la inteligencia, arrasar con la formación académica. Tuvimos la mayor fuga de cerebros. A partir de 1966, cuando teníamos una universidad de vanguardia, con una cantidad de recursos humanos, de materia gris, que nos ponía a la vanguardia de muchas cosas en el mundo de las ciencias, de la cultura y de la educación, y ahí pasamos a tener una de las más graves crisis argentinas desde el 66 en adelante, precisamente en gran medida también como consecuencia del devastamiento de nuestro sistema educativo y particularmente del sistema universitario. ¿Hoy qué desafío tiene la universidad, digo, con los tiempos que corren de difusión del conocimiento? Es decir, hoy la tecnología ha irrumpido en la educación de una manera definitoria, ¿no? Pero ¿cómo hoy, qué desafío o desafíos tiene la vida universitaria?
yo creo que el paradigma universitario ha variado, porque es la lógica a partir del devenir de los acontecimientos, no solamente políticos y culturales, sino también esto que vos introducís, la cuestión de la tecnología, de la innovación, y creo en ese sentido que la universidad tiene un rol que cumplir en cuanto al diseño de un país en crecimiento, en desarrollo, integrador, una universidad auténticamente innovadora, creativa, renovadora, que termine de darle al país el impulso que necesita para que la Argentina crezca desde el punto de vista no solamente económico, social, sino también desde el punto de vista espiritual. Y a mí me gusta una frase de Irigoyen, dice: yo soñé que la universidad sería el alma de la República Argentina. Creo que en esa frase, don Hipólito, que era todo un místico en muchas cuestiones, también estaba marcando algo que tiene que ver con lo espiritual, con lo humano, ¿no? Propio de un pensamiento muy humanista, que la enseñanza universitaria lo que hace también es abrir cabezas, no solamente abrir puertas y abrir horizontes, abrir cabezas. La persona se abre al conocimiento, a la cultura, y a partir de entonces también mejora sensiblemente su condición de ser humano, de ciudadano, ¿no? Y su relación con el otro, con el prójimo, con la sociedad en la que vive, con la comunidad que integra. Diego, la última, ¿quién o quiénes fueron los verdaderos mentores del proceso? Es decir, los que empujaron, los que tenían las ideas, los que llevaron a la reforma. Siempre hay uno o varios protagonistas, no un hecho tan importante. Bueno, hombres fundamentales del proceso de la reforma fueron Teodoro Roca, que es un hombre que muere muy joven, un hombre que mamó en los ideales del socialismo en Córdoba, Sánchez Viamonte, bueno, el mismísimo Gabriel del Mazo, que muchos años después sería fundador de Forja, dirigente radical, ministro del presidente Frondizi. Es decir, ha habido expresiones de jóvenes de aquel entonces que luego se convirtieron en dirigentes políticos, en hombres de Estado, en gente que luego, a partir de esa experiencia reformista, tuvo su bautismo de fuego en la vida política, y cuando le tocó pasar por la conducción universitaria o por la conducción de los destinos del país o de un determinado partido, también fue consecuente con aquello en lo que creía. A mí me gusta una frase de Julio B. González, el hijo de Joaquín B. González, que fue después dirigente socialista, que dice que, entre otras cosas, porque nombra dos hechos más, dice que la Gran Guerra Europea, la Revolución Rusa, el acceso democrático de Irigoyen al gobierno y la reforma universitaria le cambiaron la cabeza a la mentalidad de los estudiantes, del estudiantado, de la juventud universitaria, cambió su cabeza en ese proceso. Ahí entendió gran parte de lo que sucedía en el mundo y lo que pasaba en la Argentina y hacia dónde había que orientar la acción para construir un país mejor, mucho más integrado, mucho más solidario, mucho más pujante y además políticamente democrático. Diego, un gran gusto como siempre abrir el año con un tema tan caro, tan importante como la reforma a 100 años. Un excelente año para vos, un fuerte abrazo y buena jornada. Gracias, Nacho, a tu disposición. Un abrazo grande. Gracias. El doctor Diego Barovero hablando hoy sobre este decreto que calificó o señaló este año justamente como el año del centenario de la reforma universitaria.